Listo, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a estar exponiendo la parte de lo que es el tejido cartilaginoso en lo que son todos los temas que hemos estado tratando. Nuestro grupo está conformado por Diego Totena, Daniel Peña, Camilo Ortiz, Jennifer Chavarro y quien les habla, Alexander Reina. ¿Ok? Listo. Vamos a empezar a hablar de lo que es el cartílago como tal. Pues eh, una definición general se podría definir como todo tejido firme, flexible, que cubre todos los extremos del hueso, ¿sí? Pero principalmente esto simplemente es un tipo de cartílago que como tal es el cartílago hialino, ¿sí? Hay tres tipos de cartílago. Uno de ellos, o bueno, tres de ellos son cartílago elástico, que principalmente son los que recubren las orejas, nariz, laringe, faringe, y tiene pues una capa externa, capa alterna pues vascularizada, principalmente pues ahí está la parte que más se recupera en caso que se llegue a lesionar y demás. Tenemos la parte de los fibrocartílagos, este se compone más que todo en lo que son en los discos intervertebrales. También tenemos en los meniscos y pues esto no tiene pericondio, por lo tanto no tienen vascularización. Al igual que los dialinos que son los que vamos a hablar, están conformados principalmente en todos los recubrimientos articulares, ¿sí? Recubren toda la zona articular, recubren todos los bordes de todos los huesos o articulaciones y principalmente estos están conformados por líquido sinovial, que principalmente eh, normalmente se cubren encima de una capa o un núcleo en donde pues tenemos este líquido que nos mantiene un poquitico de flexibilidad y nos mantiene a salvo de golpes y demás. Bueno, hablando un poquito de los fibrocartílagos y los hialinos, estos tienen principalmente lo que son colágeno tipo 1, ¿sí? Mientras tanto que el elástico tiene colágeno tipo 2. Bueno, cuál es la función? Bueno, aquí ya los presenté, esos son los tipos de cartílago. Y pues lo que quiero hablar es un poquitico sobre la función que tiene. Principalmente pues hablando más que todo de la parte de los cartílagos hialinos, este tiene, bueno, aporta lo que es suavidad a la articulación, ¿sí? Nos presenta un poquitico de ayuda a la reducción de desgaste articular, puesto que como las articulaciones están en constante fricción una con otra, estas pueden llegar a tener un poquitico de desgaste con el paso del tiempo, y si se hace de forma repetitiva, pues este se tendrá a desgastar y posteriormente llevará a cabo como algunas anomalías de desgaste directamente con el hueso. Bueno, otra cosa que es ayuda a distribuir las fuerzas en las articulaciones, puesto que estas normalmente están recubiertas por agua, más que todo las hialinas, que están cubiertas pues un líquido sinovial y el líquido sinovial tienen en un gran grado de agua. Pero esto no lo hablaremos un poquitico más adelante, hablando un poquitico de lo que es la composición y el trabajo biomecánico que estas cumplen, ¿ok? ¿Listos? Bueno, ya entrando a lo que es el tema de la composición, vamos a hablar directamente de lo que es principalmente la ME, que es la matriz extracelular, principalmente cuando hacemos como que una referenciación al tema de la composición, tenemos que tener muy en cuenta lo que son las células y los componentes de la misma. Entonces, ya entrando en un poco más en proporción, se puede reconocer que entre las células encontramos los condrocitos y los condroblastos, que técnicamente son los que ocupan la mayor parte dentro de la MEC. También contamos con el colágeno, que el colágeno principalmente es una proteína, que ya más adelante haremos como que la introducción de cómo se divide en ciertos aspectos. Entonces, ya hablando principalmente de esto, tenemos otros dos, que es el ácido hialurónico y el tema de las fibras elásticas. Bueno, vamos a empezar por lo que son los condrocitos, que técnicamente hace la misma generalización a lo que son los condroblastos, que dicen que son células especializadas que producen y mantienen la matriz del cartílago y están ubicadas dentro de pequeñas cavidades llamadas lagunas. Como podemos ver en la imagen que tenemos aquí en proyección, técnicamente las lagunas son como el espacio que hay entre los condrocitos y condroblastos, donde sabemos que hay ciertas células que se mantienen en gran proporción en tanto medida hablamos, a diferencia de las otras.
Ya saliendo de acá entramos a lo que es el colágeno, que como expliqué principalmente, este colágeno pues es una proteína, entonces lo que abunda más en este tipo de tejidos es el colágeno tipo 2 y acá especifica que proporciona al cartílago su resistencia y estructura. Se sabe que por principales composiciones, pues obviamente este tejido no va a aguantar mucho ciertas fuerzas o no es muy resistente a las fuerzas, pero técnicamente para eso están los procesos compuestos que nos otorga la matriz extracelular, para asimismo darle la resistencia a la suavidad que se busca. Entonces, ya entrando a lo que es el ácido hialurónico, dice que contribuye a la hidratación del cartílago y también habla sobre el agua que constituye alrededor del 60 al 80% del peso total del cartílago y es fundamental para su elasticidad y función amortiguadora. Ya con esta definición podemos entender de que el cartílago a la hora de recibir alguna otra fuerza, ¿sí? Su método de resistencia o su método de flexibilidad ante las cargas se presenta por el medio del agua. Como sabemos, lo que son los proteoglicanos, ¿sí? Que principalmente también pertenecen a la parte de la MEC y también es parte de su composición de este tejido. Podemos entender que los proteoglicanos principalmente son hidrófilos. ¿Y qué queremos decir cuando son hidrófilos? Que técnicamente atraen el agua. Entonces, si lo hacemos en una terminología más adecuada, podemos decir que los proteoglicanos, al ser hidrófilos y a la hora de atraer el agua, dan como que esa resistencia a las posibles cargas que se vayan efectuando en los ejercicios de fuerza o simplemente fuerzas que se atraigan hacia el cuerpo, que entren en medida hacia el peso del tejido. Entonces, como podemos ver, técnicamente también hablamos sobre los agreganos, que estos dicen que ayudan a retener el agua y proporcionan al cartílago su capacidad de absorber impactos. Sabemos que cuando se le aplica una fuerza de compresión al cartílago principalmente podemos notar que cuando se genera esta misma fuerza es como si compactaran el tejido y el tejido en su respuesta libera agua a sí mismo para retener la resistencia y la carga que se está presentando. Eso le permite a ese tejido ser más resistente a esa carga y asimismo poder adaptarse a la fuerza que se le está generando. Ahora hablamos de fibras elásticas, que en algunos tipos de cartílagos y especialmente en el cartílago elástico, esas fibras proporcionan flexibilidad adicional. Sabemos que para principales fuerzas que añade este tipo de tejidos son las fuerzas de cizalla, también las fuerzas de compresión. Entonces, entre esta composición podemos ver que si se supera cierto umbral de las cargas, podemos llegar a generar alguna rotura o alguna falla dentro del cartílago, principalmente hablando sobre la capacidad resistente del mismo cartílago para poder recomponer la fuerza que se está perdiendo a la hora de realizar la resistencia. Sabemos que cuando aumenta la presión del agua, es como si se efectuara un mayor estímulo mecánico. Y ese estímulo mecánico lo que hace es que los condrocitos y los condroblastos tengan la posibilidad de poder efectuar mejores funciones dentro de la MEC y asimismo mantener la composición general de este tejido y poder darle una mayor efectividad del mismo. Bueno, perfecto. Yo les voy a empezar a explicar un poco cómo es la biomecánica del cartílago. Entonces, como podemos observar en la diapositiva, y teniendo en cuenta lo que dijo mi compañero anteriormente, al momento de que se le aplica una carga, lo que es el cartílago y su líquido sinovial, genera un esparcimiento de este líquido por todo el cartílago, ya que al momento de que se va aplicando la carga, el cartílago como tal va liberando el agua para que al momento de que la carga esté en su tope, no vaya a haber un roce entre las articulaciones. En este caso, yo tomé el ejemplo en las rodillas. Entonces, cuando el líquido, la carga va entrando, se va a dividir lo que es tres capas en el cartílago, en las cuales está dividido en porcentaje lo que es el colágeno. Entonces, digamos, tendríamos la primera capa, que es la capa de la superficie tangencial, que es donde hay un 10, un 20% de este colágeno. Ya después estaría lo que es la capa media, que es donde más se puede encontrar acumulación de este colágeno. Y pues al momento de que las cargas vayan generando presión, lo que va a hacer este colágeno es que se va a empezar a calcificar. ¿Para qué? Para cuando se calcifique,
la distribución del líquido esté en los puntos, más que todo en los costados de las articulaciones, para que no haya empezar lo que es un roce y esto empiece a desgastar como tal el cartílago y esto pueda empezar a generar lesiones o otros casos que más adelante les vamos a mencionar. También, bueno, acá como podemos ver, distribuye las cargas, esto mediante el líquido que les expliqué anteriormente. También está lo que es la capacidad de absorción de las cargas. Entonces, ya he mencionado lo del agua, entonces esto va a generar de que el cartílago vaya generando una presión máxima, por así decirlo, que va a ser nuestro nivel máximo de cargas que nosotros podemos llegar. Ya si en cierto caso empezamos a lo que es tener cargas superiores a las que tenemos nosotros permitidas ejecutar, por así decirlo, pues este líquido o lo que es el colágeno va a empezar a quebrantarse y va a empezar a perder ¿qué? Por así decirlo, su capacidad de calcificarse. Pues poner la otra, Alexander. Listo. Bueno, está lo de la reducción de fricción, que era lo que les decía anteriormente, que al momento de distribuir las cargas y el líquido va a evitar de que el cartílago empiece a desgastarse y como tal empiecen a chocar lo que son los dos huesos, en este caso lo que sería tibia, peroné, en la rodilla y pues empezar a lo que es ejecutar lesiones en el deportista. Bueno, ya hablando de los artículos, tenemos el primer artículo que pues se llama cultivo de tejido cartilaginoso articular, acercamiento conceptual. Bueno, en este artículo trata sobre el cultivo del tejido cartilaginoso articular y cómo la ingeniería del tejido busca reparar lesiones en el cartílago mediante técnicas avanzadas. También habla sobre anatomía y fisiología del cartílago, las lesiones que pueden sufrir y las terapias actuales para su reparación. Ya hablando un poco más de las terapias actuales, para la reparación del cartílago se destacan pues 3 métodos. El primero es trasplante de tejido. Pues acá se utilizan trasplantes autólogos, que son del mismo paciente, o heterólogos de donantes de la misma especie, ¿no? Pues para reemplazar el tejido dañado. Pues sin embargo, encontrar donantes compatibles con el tamaño adecuado puede ser un poco complicado. Y también existe el riesgo de infecciones y pues otros problemas tras la cirugía. Tenemos la microfractura. Este procedimiento como implica perforar la superficie del hueso subyacente, el hueso subcondral, para que las células progenitoras de la médula ósea pues lleguen a la zona lesionada y pues formen nuevo tejido cartilaginoso. Sin embargo, pues el cartílago generado pues suele tener menor calidad que el original. Por último tenemos el implante de condrocitos autólogos. Acá pues se aíslan condrocitos sanos del paciente, se cultivan en el laboratorio y luego se implantan en la zona lesionada. Aunque pues esta técnica puede ayudar a reparar el cartílago, existen limitaciones como la dificultad para fijar el injerto correctamente y la evaluación de su funcionalidad. Estas terapias buscan retrasar el daño en el cartílago, pero pues cada una tiene sus propias limitaciones, como la durabilidad del tejido regenerado o el riesgo de complicaciones. Pues pasar a la siguiente, por favor. Bueno, ya. También en este artículo pues hablan de factores que favorecen y perjudican el tejido cartilaginoso. En los que favorecen pues encontramos ingeniería de tejidos. Acá pues la ingeniería de tejidos utiliza biomateriales tridimensionales que pues imitan el entorno del cuerpo. Esto permitiendo que las células del cartílago crezcan de una manera natural y pues esto facilita la regeneración del tejido dañado. Tenemos los factores de crecimiento como el TGF-beta
y las proteínas morfogenéticas de hueso. Son proteínas que pues ayudan a las células del cartílago a producir colágeno y pues otros componentes esenciales. Esto promueve pues la reparación, la regeneración del cartílago. También tenemos los condrocitos encapsulados, pues acá se encapsulan las células del cartílago, conocidas como condrocitos, en materiales especiales. Permite que éstas mantengan su capacidad de producir cartílago sano, así se evita que pierdan pues su función. Tenemos las células madre mesenquimatosas. Estas pues células tienen la capacidad de transformarse en células de cartílago. Esto las hace ideales pues para regenerar el tejido en zonas dañadas, ya que pueden convertirse en condrocitos y pues formar un nuevo cartílago. Ya en los factores que perjudican tenemos pues las lesiones no tratadas, que pues si las lesiones en el cartílago no se tratan a tiempo, pues pueden empeorar y llevar a enfermedades degenerativas como la osteoartritis, y pues esto sucede porque el cartílago no tiene vasos sanguíneos que ayudan a repararlo. Tenemos la limitada capacidad de regeneración, pues a diferencia de otros tejidos del cuerpo, el cartílago tiene una capacidad muy limitada pues para regenerarse por sí solo. Esto se debe a la falta de vasos sanguíneos y linfáticos que pues, le proporcionen nutrientes y oxígeno. También tenemos las de diferenciación de condrocitos. Acá pues los condrocitos cuando se cultivan de manera incorrecta pues, en el laboratorio pueden perder su capacidad de formar cartílago. Este fenómeno se llama de diferenciación y pues limita su uso para la reparación del tejido. Ya por último pues tenemos los implantes limitados, aunque pues existen implantes de cartílago, pues estos no siempre son tan fuertes ni duraderos como el cartílago natural. Y pues además no siempre se integran bien al cartílago sano, ¿no? Lo que pueden llevar a la necesidad de como más cirugías. Y pues en resumen, estos son como los factores clave que afectan la salud del tejido cartilaginoso. Y pues aunque tengamos métodos avanzados como para favorecer su regeneración, también hay muchos desafíos, limitaciones importantes que pues tenemos que tener en cuenta. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a contar más sobre los artículos que encontramos. Nosotros encontramos uno que se llama Biomecánica del cartílago articular y sus respuestas ante la aplicación de cargas. Digamos que el artículo revisa cómo el cartílago responde a diferentes cargas, enfatizándose su importancia a la salud articular y su relación con el deporte. También habla de que el cartílago es capaz de soportar más que nada compresiones y cizallamientos, siendo fundamental para la función articular. La carga, el movimiento, hacen que se estimule la síntesis de componentes, la síntesis de matriz, y también hablamos de que estructuralmente ayuda a la mineralización, también a la movilización, y pues la inmovilización y la falta de hacer el deporte genera su deterioro. Hablamos también de que en este artículo se habla de la relevancia del deporte que en el funcionamiento del cartílago. Digamos que se habla directamente de que la actividad física que sea adecuada dependiendo de la edad, dependiendo del somatotipo, dependiendo de todo lo que ya sabemos, promueve la salud del cartílago. Obviamente, si vamos a trabajarlo en un adulto mayor, toca trabajarlo con menor carga, menor esfuerzo, menor anabolismo. Y si se va a trabajar en una persona como un niño o un adulto joven, se puede, ya dependiendo de las características de esta persona, si es sedentario, si no es sedentario, se evalúa y se trabaja también la actividad física para mejorar la salud del cartílago. Digamos que el sobreuso puede generar lesiones como artritis, osteoartritis, y pues ese tipo de cosas, ¿no? Por eso también tenemos que adecuarlo cada uno a una persona, cada cosita a una diferenciación.
y a una individualización para el entrenamiento. También hablamos de que se destaca la necesidad de entender las respuestas mecánicas del cartílago para poder prevenir lesiones en deportistas. Digamos que el artículo subraya la importancia de la buena carga mecánica para mantener la salud del cartílago, prevenir lesiones en deportistas y pues demás cosas. Digamos que este artículo es del 2020 y ya,